El aire olía a hierro y a heno empapado. La crin del caballo era una cortina negra que brillaba como petróleo bajo la luz rala del atardecer. Luz sintió la nariz ajena encima de su rostro, caliente, húmeda, respirando con esa cadencia animal que sabe de urgencias antiguas. Detrás, la risa de los chicos era un raspón, como un cierre que no se abriera. Manos que empujaron. Un empujón para que ella, una niña pequeña con las rodillas rotas por la vida, quedara clavada contra el lomo de un Mustang que no conocía la mano humana. Nadie pensó en su nombre. El mundo solo tuvo su gesto. Una niña arrojada a la furia. El Mustang, un bruto de ojos dorados y cicatriz en la cara, arqueó el cuello y lanzó un bramido sordo que llenó la cancha. Luz cerró los ojos. Recordó una canción sin palabras que su madre le arrullaba. Una frase de aire que ahora flotaba en su garganta. Sintió el latido del caballo como olas. Sintió el miedo propio, pequeño y preciso. ¿Qué se hace cuando la libertad de un animal choca con la libertad de una niña que nunca tuvo hogar? Había algo en esa bestia que no era simple ferocidad. Un silencio antiguo, una marca en el costado bajo la crin, una herradura faltante que parecía señalar un secreto. Las manos de los muchachos soltaron la venganza y se alejaron. El viento llevó una pregunta que nadie respondió. ¿Quién cuidaría de una niña si el mundo la empuja hacia lo salvaje? El Mustang volvió a erguirse, y en ese movimiento la niña comprendió dos cosas al mismo tiempo. Que la muerte podía ser rápida y que también podía haber, en la misma carne que remolía y temblaba, una posibilidad dolorosa de alianza. Entonces, cuando nadie miraba, solo el polvo y el cielo, una mano diminuta apoyó la punta de sus dedos en la crin. El contacto fue un juramento. ¿Y si el secreto del caballo fuera también el suyo? Luz vivía con la costumbre de los desposeídos. Recogía las sobras de las mañanas, aprendía los horarios de los trenes y guardaba el silencio como un objeto que no debía romperse. Tenía 10 inviernos, la piel curtida por el viento de la ruta y un relicario gastado que colgaba de su cuello, dentro del cual había un retazo de letra que apenas se leía. Lo llamaba su mapa. Nunca decía el nombre real de su madre en voz alta. Prefería nombrarla con la luz que venía de la palabra misma. Mamá, con la A, larga, como quien pronuncia una puerta. El pueblo donde vivía era un ensamble de almacenes, corrales y casas bajas que miraban al campo como si tuvieran miedo de ser invadidas por la distancia. Luz barría la puerta del almacén de don Arsenio a cambio de pan. A veces recogía caballos perdidos en el camino, los guiaba con voz quedita hasta los potreros y aprendía, de manera distraída, a leer el lenguaje de las orejas y de las fosas nasales. Nunca se montó en serio. Su soledad la había hecho prudente con los afectos. Amar para ella era un riesgo medido. Guardaba rituales diminutos. Cada mañana frotaba la medalla con la uña, tarareaba un tema que no sabía traducir, y miraba la colina donde los Mustangs solían aparecer como manchas de carbón. Había una foto doblada en el libro de cuentas del almacén, una mujer con una toalla en el pelo, sonriendo. Y Luz la miraba a escondidas, como quien mira un horizonte que no se puede alcanzar. De día era una niña más, de noche era un mapa de pérdidas. Había rumores en el pueblo sobre un hombre que recogía Mustangs para venderlos en los mercados del norte. Lo llamaban Mateo del Cerrillo, y hablaban de su mano dura con los caballos, de que donde él ponía un candado, la libertad se volvía mercancía. También estaban los chicos. Los chicos crecían con la crueldad como un juguete. Entre ellos, Rafa era el más rápido para la burla y la violencia, el que necesitaba demostrar que poseía algo, aunque fuera la rabia. Luz lo conocía porque una vez le había venido una mirada compasiva al devolverle una pelota perdida, y él la tomó por debilidad. Todo eso era el telón de su vida. Un pueblo que mira. Un hombre que caza y niños que hacen daño para pertenecer. Luz no tenía más defensa que su silencio.
su habilidad para encontrar comida y su reluciente plan de no encariñarse. Tenía miedo de las ataduras. Tenía también la costumbre de llevar un pañuelo viejo que olía a jabón y a recuerdo. Lo guardaba como quien guarda una promesa para el día que la vida le pidiera devolver algo a cambio. El Mustang apareció la tarde que el corral municipal quedó sin vigilancia. Una sombra grande que había roto alambrados y que había dejado una herradura en la senda. Alguien lo vio pasar por la ruta, orejas hacia atrás, respiración entrecortada. Al día siguiente estaba amarrado en el patio del viejo matadero, un lugar donde la metalurgia y el estiércol se mezclaban en un hedor que no perdonaba. Rafa y su banda se habían encargado de empujarlo allí. Era una broma que no entendían, un reto que no contenía motivo más que el mostrarse capaces. Lo encerraron con cadenas y miraron cómo el animal golpeaba las paredes. La cicatriz en su cuello parecía una segunda palabra escrita en la piel. La leyenda decía que había sido hombre quien la dejó, con una soga y una rabia mesurada. Cuando Luz llegó, lo vio desde lejos, con el relicario latiendo contra su pecho. No debería haberse acercado. No tenía permiso. No tenía fuerza para detener a adultos y no tenía nadie a quien contarle que el caballo olía a algo antiguo, como a una casa donde se guardan cartas. Pero la visión la prendió de inmediato. Algo en la postura del animal le habló de abandono, de encuentros fallidos con la mano humana. Se acercó en silencio, como quien entra a un cuarto donde todavía duerme la memoria. El Mustang la miró con desdén y con curiosidad, y ella, sin pensarlo, puso la palma en la cadena para sentir la vibración. Fue un roce que le dijo que el metal tenía miedo también. Intentó canturrear la canción que su madre le enseñó, una tonada sin palabras, una madeja de consonantes y sol, y el caballo al principio intentó morder la cadena, luego bajó la cabeza como quien escucha una voz conocida bajo la tierra. Los chicos se reían. Rafa se acercó, listo para el aplauso. ¿Vas a dormir con él?, dijo. ¿Vas a pedirle una yegua de regalo? Luz no dijo nada. No pidió nada, pero en su mano había una mancha de barro y una rodilla sangrando que nadie vio. Poco a poco, con movimientos que parecían tiernos y profesionales a la vez, rozó la comisura del ojo del Mustang. La piel era áspera, el aliento olía a sal y a trigo. Y entonces el equino hizo algo que nadie esperaba. Cerró los ojos. Ese pequeño acto fue la primera grieta. Para Luz fue una promesa. Si un caballo, que había conocido la cadena, podía confiar en una voz pequeña, entonces tal vez ella también podría aprender una nueva manera de sostener. Pero las grietas exigen que algo entre por ellas. El primer obstáculo fue la desconfianza del pueblo. Cuando don Arsenio vio a Luz con el Mustang no dijo qué cura. Dijo que era peligroso, que ese animal podría matar a una cría o a un cliente. La señora del albergue llamó a la policía. El chico encargado del matadero insistió en que era bestia confiscable. El rumor corrió. Niña con caballo salvaje. A la noche siguiente, Mateo del Cerrillo apareció en el corral. Sus botas tenían barro de establo, y su mirada era la de quien calcula cifras. Ese caballo me pertenece a medias, dijo, más un hecho que una amenaza. Detrás de esa aseveración venía otra, el papel de subasta que ya tenía fecha. Luz sintió que todo se cerraba como una pinza sobre la garganta del animal y sobre su propio anhelo incipiente. ¿Qué podía hacer una niña contra un hombre que convierte la vida en factura? Intentó encontrar aliados. Habló en voz baja con la veterinaria del pueblo, una mujer que sabía leer huesos y también lecturas de alma. Ella miró la cicatriz del Mustang y murmuró algo que se parecía a una sentencia. Ha sido usado. Ha conocido el trato humano como una lección de dolor. El veterinario propuso una intervención para una lesión en el corvejón, costosa. El alcalde, que prefería los votos a las ternuras, dijo que la prioridad era la seguridad. Rafa se regocijó, porque había conseguido el espectáculo y ahora la ley parecía de su lado. Luz volvió cada tarde.
Llevaba sobras de zanahoria, una manta vieja que había robado al frío y su voz. El Mustang al principio le mostraba los dientes. Luego, con lentitud de roca, le aceptó un raspón. Los vecinos empezaron a murmurar sobre la niña que domestica monstruos. Ella no quería domesticarlo. Quería ser conocida. Cuando finalmente logró tumbarse en el suelo junto al costado caliente del animal, descubrió, escondido bajo los pelos enredados, un bulto de cuero. Un viejo morral atado a la montura con nudos toscos. Era raro. Aquel caballo no debería tener montura ni rastro humano reciente. Luz, con manos que temblaban, abrió el morral. Dentro había un pañuelo con iniciales bordadas. MR. Letra minúscula. Apretada. Y una fotografía arrugada donde aparecía una mujer con la misma sonrisa de la foto en el libro de cuentas. La revelación fue una bomba en su pecho. ¿Por qué el pañuelo de su madre estaba atado a un Mustang salvaje? ¿Quién lo había puesto allí? Luz vio la fotografía y reconoció, sin que le cupiera duda, la forma de la mandíbula, la curva del labio, el modo en que la mujer inclinaba la cabeza hacia la luz. El relicario en su cuello vibró como si alguien lo llamara. De pronto, lo que había sido un gesto de crianza había dejado de ser solo eso. Era una pista. Algo en el pasado que ella creía enterrado estaba de pronto a la vista. Rafa no necesitó mucho para inventar una nueva diversión. Si eso es de tu mamá, ¿qué va a decir ella que anda con Mustangs robados? La broma se tiñó de amenaza. Mateo, por su parte, sonrió con la amplitud de quien ha olido dinero. Dijo que presentaría documentos, que la propiedad debía ser devuelta. La veterinaria miró la fotografía y frunció el ceño como quien mide las conexiones. Esa mujer trabajó en una lechería al otro lado del río, ¿no es así? Hizo un contrato con un hombre que después desapareció. Luz sintió que el suelo se abría. Había logrado la primera traza, la fotografía, el pañuelo, el relicario que vibraba con promesas. Pero a cambio había encendido una alarma en el pueblo. Alguien más ahora sabía, alguien más venía a reclamar. Ella podía perderlo todo. No solo el caballo, sino esa posibilidad remota de reconstruir un origen. Y en el silencio antes de la tormenta, una sombra nueva se deslizó por el sendero. Una camioneta oscura atravesó la ruta, como una nota que presagia el trueno. Cuando Luz alzó la vista para ver quién llegaba, vio la placa de la camioneta, una serie de números que reconoció del papel con que su madre solía firmar recibos, y supo, con la claridad cruda de quien oye una sentencia, que su hallazgo no sería privado por mucho tiempo. La camioneta no traía solo barro en las ruedas. Traía voces que olían a contratos y a nombres que se repetían como una letanía. Mateo del Cerrillo bajó con la calma de quien ha decidido que el mundo debe obedecerle, y detrás suyo los hombres se extendieron como una sombra pesada. Luz sintió que el aire se volvía viscosa. Cada respiración dolía como si algo hubiera apretado la garganta del pueblo. Él señalaba al Mustang con la punta del zapato como quien marca una cantidad en la balanza. Ese animal entra en mi lote, dijo sin pregunta en la voz. Solo el reclamo. El corral tembló de murmullos, algunas voces en favor, otras con miedo. Pero el ruido verdadero era el del corazón de la niña, que latía con una afirmación nueva. Aquello no se podía permitir. Si el Mustang era una pista de su pasado, si en aquel morral había la foto de la mujer que ella llamaba mamá con la A larga, entonces la posibilidad de perderlo equivalía a perder la última llave que tenía. Luz se colocó delante del animal casi como una puerta humana, pequeña pero decidida. La gente rió, y la risa fue un cuchillo. Mateo avanzó arrogante. Niña, corre antes de que te haga daño. No me obligues a sacar mis papeles. Su mano rozó la cadena que sujetaba al Mustang, con un gesto de quien acaricia un libro que va a quemar. Fue entonces cuando el caballo movió sus orejas, hacia atrás tensas, las fosas nasales expandiéndose.
Se oleyeron las intenciones con la precisión de los animales. El Mustang no retrocedió, pero su cuerpo se tensó como arco. Mateo dio un paso más, y cualquier persona que conociera el lenguaje de los equinos habría leído la amenaza en la cola que se alzó. Luz pensó en la canción de su madre. La tarareó sin notarlo. Una nota que fue creciendo dentro del pecho hasta hacerse una cuerda que tiró de su boca. No pidió permiso. Solo habló con la voz que le quedaba. Baja, firme. No te la lleves, dijo. No supo si a Mateo, al caballo, al pueblo. Detrás suyo, Rafa cruzó los brazos con la crueldad fresca, aguardando el espectáculo. Mateo sonrió como quien espera el aplauso. Con una rapidez medida, agarró una de las riendas y tiró. El Mustang reaccionó como quien siente una agresión conocida. Giró, golpeó con los cascos, trató de soltarse. En el movimiento, la soga se tensó y algo se quebró. Un llanto antiguo, un nudo que se deshizo. Luz vio la posibilidad de que el caballo se volviera loco y que la niña fuese arrojada a un final simple. Pero el animal, en vez de huir, hizo algo que ningún espectador esperaba. Se inclinó hacia Luz y apoyó la frente contra su clavícula, como si la defendiera con su propia masa. Ese gesto, tan pequeño y tan monstruoso a la vez, fue el punto en que todo cambió. Mateo perdió la calma. ¿Qué hace?, exclamó más confundido que enojado. No sabía que la lógica de los animales incluye una forma de fidelidad que no entiende de títulos de propiedad. El Mustang bajó la cabeza y con un movimiento húmedo y lento, lamió la mejilla de la niña. La muchedumbre quedó en silencio, y en ese silencio nació otra palabra: pacto. Mateo, sin embargo, tenía opciones. Sacó un papel del bolsillo y con voz de escribano, pretendió leer una permuta que nadie allí había visto, pero la veterinaria, que ya conocía la cicatriz en el cuello del caballo, intervino con la autoridad de quien ha visto marcas y ha descifrado su historia. Ese animal tiene lesiones por maltrato. Está en observación. Hay pruebas, dijo. No fue una apelación sentimental. Fue técnica, de profesional a profesional. Y mientras hablaba, alguien en la muchedumbre, un viejo contador del Cintium almacén, se acercó y sostuvo en la mano una página amarillenta, un recibo con la firma de Mateo y la dirección de una hacienda al otro lado del río. La lectura de esos papeles fue como encender linternas en un cuarto oscuro. Salieron nombres, fechas, compras que no coincidían con ventas, un registro de caballos que desaparecían y luego aparecían con marcas nuevas. Los hombres de Mateo comenzaron a discutir entre ellos, y la apariencia de certeza que habían traído se resquebrajó en torceduras de mentira. Rafa retrocedió, confundido por la exposición que alcanzaba hasta su propia complicidad. Fue en ese momento que la camioneta que había pasado por la ruta apareció de nuevo, lenta, y alguien bajó con un sobre manchado. El sobre llevaba la letra que Luz conocía: M.R. Las mismas iniciales en el pañuelo. Tenía un sello y un párrafo escrito con una tinta que parecía haber llorado años. Luz tomó el sobre con manos que temblaban como varillas. Y la multitud, de pronto, no fue un coro sino un telón que podía abrir o cerrar su destino. Dentro había una carta con la letra de su madre, no una confesión extensa, sino una nota corta y urgente. Decía: si encuentras este pañuelo y este caballo, corre al monte del Nogal y busca la piedra con la hendidura. Yo dejé las pruebas allí. No confíes en Mateo. Él se quedó con lo que no le pertenece. La nota olía a lluvia, a jabón, a manos. La conclusión fue un choque eléctrico. ¿Por qué su madre habría dejado pruebas enterradas? ¿Por qué Mateo habría querido aquello? Mateo dio un paso hacia adelante, como si quisiera recuperar la autoridad con fuerza física, pero entonces, contra todas las previsiones, el Mustang hizo algo definitivo. Se plantó entre él y la niña, las patas delanteras temblando por el esfuerzo, y resopló con una potencia que elevó la polvareda a su alrededor. Fue un gesto de protección ancestral, una pared viva.
No era un animal salvaje sin razón. Era un ser que había aprendido la lealtad en una lección de fuego, y que ahora entregaba su cuerpo por la seguridad de la niña que había tocado su crin. Mateo retrocedió, no porque la ley lo venciera por completo, sino porque en su rostro se vio un blanco de cálculo. Sabía que la historia podía volverse en su contra. Había hombres que preferían la economía a la violencia, cuando la exposición amenazaba pérdidas mayores. Vio sus papeles y vio también la posibilidad de juicios y sanciones. Dio un paso atrás, maldijo, y se fue con la sombra de su furia. La muchedumbre, que hasta entonces había sido testigo, se convirtió en puente para la niña. La señora del albergue les ofreció cobijo. El viejo contador prometió ayudar con los papeles. La veterinaria se ofreció a revisar al Mustang gratis, pero la victoria fue parcial. La carta hablaba de una piedra en el nogal y de pruebas enterradas. Mateo había huido, pero el enigma seguía vivo. Luz miró al caballo, y en sus ojos dorados leyó la calma de quien ha pasado la noche y ha resistido. Posó la mano en su cuello, y sintió la cicatriz, el hueso, la historia que ahora se abría como un libro que había sido arrojado al viento. Sabía que debía ir al nogal esa misma noche. Sabía también que Mateo no se rendiría para siempre. La noche fue una sábana húmeda y clara. Luz, con el morral en la espalda y la carta en el bolsillo, siguió al Mustang cuando éste, sin correa, se dirigió hacia la colina donde crecía el nogal mayor. No hubo palabras. Hubo pasos y un entendimiento que no necesitaba voz. El caballo caminaba con la economía de quien conoce atajos. Sus cascos marcaban la tierra como si recordaran marcas antiguas. Cada tanto lanzaba un resoplido y olfateaba un punto en la senda, como quien reencuentra señales de una vida anterior. Bajo la luna, la piedra con hendidura apareció como una boca cerrada. Luz se arrodilló con las manos heladas y, con esfuerzo, removió la tierra. No tardó en encontrar un tubo metálico oxidado. En su interior había papeles, facturas, y una lista de nombres, compras, envíos, y una mención a una tanda de caballos que Mateo había vendido como ajustados, pero que, en realidad, habían sido cambiados de marca y enumeración. Había también una fotografía distinta, la de su madre, más joven, con un hombre cuyo rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, un hombre con el ceño que parecía el de Mateo, aunque la imagen no era clara. El descubrimiento completó el puente entre pasado y presente. La carta de la mujer pedía que las pruebas se usaran para exponer la red de compraventa. Las facturas tenían sellos que coincidían con la hacienda de Mateo. Fue una certeza que arrancó un llanto contenido en Luz. No solo recuperaba la pista de su madre, sino que entendía que su madre había dejado un rastro para protegerla, para que alguien con paciencia y corazón encontrara la verdad. Al amanecer, la veterinaria llevó los documentos y los examinó con la mirada dura de quien tiene experiencia en juicios. Era suficiente para pedir una intervención legal. Registros falsificados, trata de animales y coerción en la compraventa. Mateo pasó de hombre con poder a sospechoso con expediente. La policía, obligada por la evidencia y por la presión del pueblo, realizó una requisitoria que culminó en la incautación de otros animales en la hacienda. Pero la verdadera recompensa fue otra. En un sobre adicional dentro del tubo oxidado, había una carta más larga escrita a mano. La letra de su madre llenaba la página con una mezcla de urgencia y ternura. Contaba que años atrás, trabajó en esa hacienda para juntar dinero y que había conocido en secreto la magnitud de las operaciones. Cuando intentó denunciar, la hubieron amenazado y tuvo que escapar, dejando a Luz en manos de una amiga que la cuidó hasta que desapareció sin dejar rastro. La carta pedía perdón y explicaba por qué había dejado el relicario y el pañuelo en manos del caballo, para que, si alguien los encontraba, siguiera el rastro. Luz leyó y leyó hasta que la letra se volvió un rumor suave. No había explicaciones completas. No había un regreso fácil, pero sí había verdad. Su madre no había abandonado por desprecio.
Había huido para proteger. Esa verdad desarmó el resentimiento que Luz había guardado como una armadura. La herida no se cerró de inmediato, pero la dirección cambió. Ahora sabía que su madre había luchado, y que la lucha se había inscrito en objetos y caballos. En los días que siguieron, el pueblo se transformó en un lugar que respiraba distinto. Mateo fue llamado a declarar. Algunos animales recuperados fueron devueltos a propietarios vérdicos, y otros quedaron bajo custodia protegida. Rafa, avergonzado por su papel, evitó las miradas y fue obligado a limpiar los corrales por un mes entero. El Mustang, llamado por algunos el guardián, comenzó a aceptar la mano humana de forma más pausada. Ya no había que convencerlo con comida, sino con respeto. Luz lo cepillaba cada tarde, y él le devolvía su compañía con la serenidad de quien no pide, solo da. La carta de la madre se volvió un vínculo. No reemplazaba la presencia, pero era un ancla. Luz, con la honestidad de quien reconstruye a tientas, llevó parte de la documentación al alcalde y a la veterinaria. Con pruebas, la ley empezó a moverse en dirección a una reparación. No todo fue perfecto. Algunos lazos se rompieron, otros se tensaron, pero la sensación de que había justicia hizo que la luz interior de la niña cambiara de tinte. Ya no era la misma que ignoraba los afectos por temor. Era una niña que sabía, por fin, que proteger puede ser también recibir ayuda. La estación siguiente trajo hojas doradas y una calma de quien sobrevivió a la tormenta y ahora aprende la medida del paso. Luz encontró una forma de día que combinaba el trabajo en el almacén con las tardes junto al Mustang. Entre cepilladas y recorridos, el caballo enseñó a la niña la economía de su fuerza. Cómo levantar la cabeza con dignidad. Cómo detener el trote para volver a mirar. Cómo dejar caer la cabeza sobre el hombro de quien confía. Una mañana, mientras el sol arribaba como una promesa sin prisa, el Mustang la condujo hacia la ribera del río donde, según la carta, su madre había dejado otro rastro. Una cola de piedras que formaban una especie de camino hacia una cabaña, con la puerta abierta a medias. La cabaña no era gran cosa. En su interior había ropas, un viejo mapa del pueblo y sobre una mesa un cuaderno con la letra de su madre. No había allí un regreso de la mujer, pero sí un testimonio. Relatos de intentos por parar la red, nombres que señalaban culpables y, sobre todo, una última entrada que hablaba de una decisión de marcharse para evitar que los peligros alcanzaran a la niña. Si escribo, quizás alguien encuentre la ruta, decía la línea final. Esa presencia escrita fue un duelo y una tregua al mismo tiempo. Luz lloró sin ruido, dejando que el Mustang la observase con su calma de animal que sabe de ceremonias. No encontró una madre de carne y hueso, pero encontró la continuidad de un amor que no se había rendido. Con el tiempo la carta se volvió un puente entre el pasado herido y el presente que podía curarse. La comunidad, con la evidencia y con el testimonio de la veterinaria, comenzó a montar programas para proteger a los animales y a las personas vulnerables. La historia del Mustang y de la niña se convirtió en un recordatorio. Luz, que aprendió a nombrar su rabia y su miedo, decidió que su vida no sería una fila de pérdidas más. Empezó a juntar dinero, a estudiar lectura por correspondencia y a ayudar en el refugio donde los caballos recuperados encontraban calma. El Mustang, por su parte, nunca volvió a ser visto como mercancía. Se le permitió vivir en un campo donde había sombra y heno, y donde Luz podía verlo cada día. A veces, al atardecer, el caballo se acercaba y con un movimiento tranquilo colocaba su cabeza sobre el hombro de la niña ahora más alta. Un gesto que fue tanto perdón como alianza. Ella respondía con una caricia larga, como quien cose una herida con paciencia. La historia no borró los golpes, ni borró las ausencias. Las dejó en un lugar donde podían ser recordadas sin devorar todo. Luz no recuperó a su madre de inmediato, y quizás jamás supo todas las razones de su marcha.
pero tuvo algo igual de valioso: la certeza de que alguien había luchado por ella, y la compañía de un animal que con su cuerpo había sellado una lealtad. La última imagen que quedó, grabada en la memoria del pueblo, fue la de la niña que alguna vez fue arrojada a la furia, ahora caminando a la vera del campo con el Mustang a su lado, ambos con la calma de quien aprendió la medida de la confianza. En la curva de una senda el caballo levantó la cabeza y lanzó un relincho largo, no como aviso sino como canción. Luz sonrió, y en esa sonrisa llevaba todo lo aprendido: dolor, verdad, resistencia, y una promesa de cuidado para lo que viniera. Una sentencia final quedó suspendida en el aire, suave y cierta. La libertad, cuando es ganada con respeto, puede convertirse en refugio. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comenta cómo te hizo sentir y activa la campana para que no te pierdas más relatos que van al alma. Comparte esta videohistoria con alguien que valore la verdad, la memoria y la lealtad. Y si conoces a alguien que lucha por los que no tienen voz, cuéntanos su nombre en los comentarios. Tu suscripción ayuda a que más historias como la de Luz y su Mustang encuentren un hogar.